Muy bien, ahora estamos en la parte 4 de nuestro video acerca de códigos de barra de ADN, una introducción, y precisamente ahora vamos a continuar explicando cuáles son algunos de los códigos de barras más usados dependiendo del tipo de organismo vivo que se requiera analizar. Entonces, antes de entrar de lleno con esta explicación, primero tenemos que comprender a qué hace referencia la clasificación taxonómica. Y pues nada más con una breve introducción, quisiera comentarles que para realizar la clasificación taxonómica de los organismos vivos, en los años 1977, el científico Carl Woese propuso una clasificación biológica que basaba, digamos, a la organización de los seres vivos en 3 dominios principales. Anteriormente estaban, digamos, considerados 5 dominios, pero derivado de las investigaciones que hizo Woese, él logró establecer un criterio bajo el cual existían, digamos, 3 dominios principales en los cuales se agrupaban las bacterias, organismos que conocemos como arqueas, y por otro lado los organismos que son eucariontes, ¿no?, en el dominio eucaria. Aquí es donde nosotros podemos encontrarnos, precisamente en uno de los reinos que se llama Animalia. Los seres humanos estarían agrupados en este reino. Y precisamente, dentro de esas categorías taxonómicas, primero que nada, encontramos agrupadas a todas las especies de organismos vivos como parte de uno de estos 3 dominios principales. Posteriormente, cada dominio se dividirá en diferentes reinos. Y continúa esa subdivisión ahora a nivel de filos o a nivel de divisiones. Posteriormente estas divisiones se agruparán en clases y subsecuentemente en órdenes, familias, géneros, hasta llegar al nivel de especies. Y pues bien, la tecnología de código de barras de ADN nos permite realizar este tipo de clasificación taxonómica, pues basándonos en la información genética, como ya lo habíamos discutido. Uno de los códigos de barras, pues que resulta de los más comunes para poder hacer la identificación de organismos vivos que pertenezcan a los dominios arquea y bacteria, y aquí hay que corregirlo, es dominios. Como les decía, a los dominios arquea y bacteria, pues es el código de barras que es conocido como 16S. ¿Sí? El 16S es una subunidad que forma parte del ribosoma bacteriano. Precisamente esta secuencia de ADN de tipo cromosómico que podemos encontrar en las bacterias participa de manera muy importante en la traducción, que es un proceso mediante el cual se sintetizan proteínas. ¿Okay? Precisamente como la síntesis de proteínas es uno de los mecanismos que son vitales, o que se conocen como de housekeeping, dentro de las bacterias, pues esta secuencia ha probado que cumple con varias de las características de las que hablamos en nuestra diapositiva anterior. Tiene cierto grado digamos, de conservación, es decir, tiene bajas tasas de mutación, y al mismo tiempo presenta variabilidad considerable entre individuos que pertenecen a una misma especie y que también, digamos, tiene variabilidad comparándola con individuos que pertenecen a especies diferentes. Aquí ustedes en esta imagen pues pueden apreciar una caricatura de cómo es esa estructura del ribosoma bacteriano. ¿Sí? Tiene 2 subunidades, una de tamaño mayor y una de tamaño menor. Aquí estamos hablando de la subunidad menor del ribosoma, que es la 16S, y precisamente al momento de ensamblarse estas 2 unidades es que permite, ¿no?, a la bacteria poder llevar a cabo este proceso tan importante que es la traducción de proteínas. Al momento de que se utilice esta secuencia como código de barras de ADN, pues va a ser bastante útil, nos va a permitir comparar entre diferentes especies de bacterias, incluso entre individuos que pertenezcan a la misma especie. Y bueno, también va a permitir hacer este tipo de análisis de código de barras de ADN en individuos que pertenezcan al dominio arquea. ¿Sí? Las arqueas son algunos de los tipos de organismos vivos que fueron de los, digamos, primigenios al momento del origen de la vida en la Tierra. Aquí en la agrupación de este dominio podemos encontrar metanobacterias,
bacterias que pertenecen al Thermococcus, ¿no? Que son bacterias que generalmente son extremófilas, es decir, que pueden vivir bajo condiciones extremas, digamos, de pH, de temperatura, y bueno, también resulta bastante útil el uso de este código de barras de ADN porque muchas veces cuando se quieren investigar, por ejemplo, la biodiversidad que existen en zonas que sean, por ejemplo, de acceso limitado, como por ejemplo el fondo marino, o como por ejemplo bacterias que se puedan encontrar en los geysers, ¿no? Como los que están digamos en estado activo, o en bacterias que por ejemplo pudieran vivir dentro de los glaciares, pues cultivar estas bacterias dentro del laboratorio es relativamente difícil, ¿no? Porque al momento de que las sacan de su ecosistema, pues ya digamos ellas como no están adaptadas a vivir bajo otras condiciones, pues pueden morir y entonces no podríamos identificarlas por sus características morfológicas. Y es aquí donde también la biotecnología de código de barras de ADN pues resulta bastante útil porque permite precisamente investigar la biodiversidad de este tipo de muestras ambientales, ¿no? Que de otro modo pues no podríamos saber qué tipo de organismos habitan en ellas, pues precisamente porque se dificulta su aislamiento y caracterización morfológica ya en condiciones de laboratorio. Ahora, hablando de aquellos organismos que pertenezcan al dominio Eukarya, y en particular para cada uno de los reinos, existen diferentes tipos de código de barras, pues que son bastante útiles para poder identificar, ¿no? La diversidad de organismos vivos que pertenecen a cada uno de esos reinos. Por ejemplo, en organismos vivos que pertenezcan al reino protista, uno de los códigos de barras de ADN va a ser, que digamos sería de los más útiles, sería aquel que podemos encontrar en la subunidad menor del ribosoma, que es la 18S. ¿Dónde la vamos a poder identificar? Pues en ADN de tipo cromosómico, y precisamente esta proteína va a ser muy importante también porque participa dentro de los procesos relacionados a la traducción, otra vez a la síntesis de proteínas, que es un mecanismo bastante conservado en diferentes tipos de organismos vivos, pues porque las proteínas son biomoléculas que son vitales, por ejemplo, para llevar a cabo procesos metabólicos relacionados a la duplicación celular, al metabolismo, digamos, energético. Entonces, precisamente por eso también se recurre a esta secuencia como, pues, una de las más importantes o de las más comunes para hacer el análisis de código de barras de ADN. ¿Quiénes entran dentro de este reino? Pues organismos que son muchas veces conocidos como parásitos, ¿sí? Entonces aquí vamos a poder encontrar a especies que corresponden a, por ejemplo, al Trypanosoma. También vamos a poder encontrar a especies que corresponden a organismos parásitos como también a organismos como por ejemplo la leishmania, ¿sí? Que es un tipo de parásito que causa una enfermedad que se llama leishmaniasis. Son enfermedades conocidas como neglected tropical diseases o enfermedades tropicales olvidadas o abandonadas, y precisamente pues la detección de este tipo de parásitos por ejemplo en regiones que pudieran tener una alta prevalencia de este tipo de enfermedades, que generalmente son regiones que tienen carencia de acceso a los servicios, por ejemplo, básicos de agua potable, pues también resulta útil para hacer ese mapeo en la población y poder brindar tratamiento, digamos, temprano y pues que permita solucionar digamos las enfermedades relacionadas a este tipo de parásitos e incluso prevenirlas. Entonces, por eso también resulta importante aplicar pues este tipo de biotecnología también en estudios de tipo epidemiológico. En cuanto al reino fungi, al reino donde habitan los hongos, tanto macroscópicos como los que ven aquí, que son hongos que producen un tipo de proteína fluorescente, así como los hongos microscópicos que ustedes aprecian aquí, pues se van a utilizar códigos de barras, como por ejemplo que pertenecen, digamos, a regiones que forman parte del ADN cromosómico, ¿sí? Por ejemplo, aquellas que codifican para la subunidad mayor y menor del ribosoma eucarionte,
que serían, por ejemplo, los códigos de barras 18S, 26 y 28S. También, por ejemplo, para secuencias que son conocidas como secuencias en tándem y interespaciadas o secuencias ITS. Si estas secuencias no codifican para proteínas, sin embargo son bastante útiles en la determinación pues de la relación taxonómica de un individuo de este tipo de reino, del reino de los hongos. También van a tener códigos de barra que, por ejemplo, sí pertenecen a secuencias que son codificantes de proteína, como por ejemplo el código de barras conocido como TUB2, que produce una proteína que se llama beta-tubulina. ¿Sí? La beta-tubulina, así digamos como la gamma-actina, son dos tipos de proteínas que tienen una función estructural, es decir que pues forman parte del citoesqueleto, y precisamente como tienen esa función estructural para conformar el citoesqueleto, pues se mantienen relativamente conservadas y igualmente pues tienen cierto grado de variabilidad como para poder utilizarlas como código de barras de ADN. En el caso pues por ejemplo de la secuencia que se llama TEP2 alfa y RPB2, estas son dos tipos de secuencias. Por ejemplo, una de ellas es el factor 1 de elongación alfa, que participa en la traducción también de proteínas, y también, en el caso de la RPB2, este tipo de secuencia de ADN codifica para la subunidad mayor de la RNA polimerasa 2, y bueno, la RNA polimerasa 2 participa en los procesos de transcripción, es decir, del procesamiento, ¿no?, de DNA a formar mRNA, RNA mensajero. Entonces también tiene funciones vitales, ¿no? Porque sin este tipo de procesos, pues no podría existir, por ejemplo, la duplicación celular de este tipo de células, ¿no?, de los hongos, y entonces pues ya no podrían reproducirse y continuar con sus funciones vitales. Precisamente aquí en este esquema, pues ustedes pueden observar de qué manera están distribuidas estas regiones de ADN dentro de el genoma de los hongos. Entonces, por ejemplo, corriente arriba, pues van a poder encontrar a los genes que están relacionados con la síntesis de la subunidad menor del ribosoma eucarionte. Van a poder encontrar esas secuencias que les digo que son las ITS, que son secuencias no codificantes. Aquí van a poder encontrar a las secuencias que forman parte de la subunidad menor del ribosoma, que es la 5.8S. Otra región que es una región interespaciadora, que es la ITS2, ¿sí? Presente entre la subunidad menor y lo que corresponde a la subunidad mayor del ribosoma eucarionte de los hongos, que pues estaría compuesta, por ejemplo, de estas regiones que se llaman D1 y D2. Entonces, esta región D1 y D2 es la región hipervariable de la subunidad mayor de este ribosoma eucarionte de los hongos. Y esta, digamos que sería una representación gráfica de cómo pueden observar este tipo de información genética distribuida en el genoma de los hongos. Y por último, unos de los códigos de barra que son bastante útiles, por ejemplo, para hacer la identificación y clasificación de organismos que pertenezcan al reino Plantae Animalia, pues, que forman parte también del dominio Eukarya, pues serían aquellos códigos de barras que se llaman RPOC1, MATK, RBCL e ITS. Este tipo de códigos de barra pues los van a poder encontrar en ADN de tipo genómico de las plantas, que codifican, por ejemplo, para genes relacionados al RNA ribosomal, y también para polimerasas, así como para el ADN plastídico de las plantas, que les digo que muchas veces está relacionado, por ejemplo, para la síntesis de cloroplastos, que son un tipo de organelos pues que son de vital importancia para las plantas para realizar la fotosíntesis. Precisamente también en el caso del reino Animalia, pues ustedes van a poder encontrar códigos de barras de ADN que, por ejemplo, son los más comunes, son el 18S, y el otro que se llama CO1, que cada uno pues está relacionado, por ejemplo, a genes que codifican para la síntesis de RNA ribosomal y para la síntesis de la subunidad de la citocromo C oxidasa mitocondrial. Sí, estos también participan en procesos bastante importantes como la transcripción y la traducción, en la síntesis de proteínas y la formación de